cabina y se lo agradezco mucho. Margarita Zavala, ex candidata a la presidencia de la República. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, muy contenta. Bueno, pues estás en pleno proceso de formación de tu asociación Libertad y Responsabilidad Democrática Libre ante el Instituto Nacional Electoral. Ya se registró esta asociación y la finalidad pues es convertirla en partido político. Cuéntanos pues por qué y qué es Libre. México Libre, que además así como estamos solicitando, como tú dices, el inicio de los trabajos para la formación partido político. ¿El partido se llamaría México Libre? México Libre Sí. es la petición que estamos haciendo a raíz precisamente de la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática. México, pues, porque incluye, desde luego, nos incluye a todos y la parte, y libre en sí mismo por el valor de la libertad que me parece que es importante que en estos días, sobre todo en estos tiempos, pues lo tomemos en cuenta como país y desde luego hasta por la región y por lo que están sucediendo. Y creo que hay muchas cosas que podemos decir corre riesgo. Cuando hay tanta polarización, en riesgo la libertad desde un lado y de otro, pero corre riesgo. Entonces decidimos un grupo pues de hombres y mujeres, muchos jóvenes que pues de algún modo estuvimos trabajando, es cierto, en la campaña con la candidatura independiente y que pues se ha ido cristalizando para un partido político. ¿Por qué? Porque es el instrumento que la ley nos permite de manera más eficaz para el acceso, el ejercicio y la vigilancia del poder. Aunque es importante que no todo esté, que el único fin de un partido no es conquistar el poder, eso no es cierto. Es la construcción del bien común, es generar propuestas, es generar candidaturas éticas, ¿Construir ciudadanía? construir ciudadanía, formar ciudadanía y al mismo tiempo, pues a mí si algo me hubiera gustado, lo mejor es hacerlo con un poquito más de tiempo, pero la ley nos dice que o se nos ocurre ahorita O hasta dentro de o 6 hasta el años. 9:25, pues, Sí, pues sí. ¿de qué se trata? Entonces escrituramos al país o qué. Entonces no hay que hacerlo ahorita, hay que acelerar los ritmos, pero también sé que hay miles de hombres y mujeres que quieren involucrarse. Oye, los partidos, y no solo en México, yo creo que a nivel internacional, pues se han enfrentado al desprestigio, al rechazo de muchas personas. ¿Qué has sentido tú de esto en el proceso de construcción de un partido? Y bueno, ahorita apenas ese proceso, pero obviamente lo sentí en la parte independiente, cuando estuve yo en la campaña. Y por un lado sí hay un desprestigio de los partidos políticos porque se alejaron de los ciudadanos, porque nadie se siente representado. Un poco que la ley que no ha cambiado no ayuda y genera, además, ha generado así como una especie de corporativos entre clientes, este, Ujú, y como decía por ahí un libro, ¿no? Clientes y hooligans. ujú. Y eso no ha permitido ser un instrumento de la sociedad. Y es más, yo lo que creo es que en el mundo, como lo decías, lo que necesitamos es generar mejorar los partidos, pues que lo mejoren, ¿no? Pero nuevos partidos que tengan que ver con nuevos políticos, nueva ciudadanía, Ujú. y que ni modo que con la entrada de redes sociales uno crea que los partidos tradicionales iban a quedar así nada más, ¿no? O que no iba a pasar nada. Hoy en México hay un colapso de los partidos, se hicieron, los que eran grandes se hicieron chicos, no caben ni los dueños, y lo cierto es que hay miles de ciudadanos esperando encontrar un canal de participación. Me impresiona, por ejemplo, lo que está pasando en Francia. Macron forma su partido político y en un año llega a la presidencia de Francia, de ser casi un desconocido a presidente de Francia, con una organización política nueva, fenómeno quizá también semejante a lo que sucedió en México. Pero bueno, regresando al tema francés, el hombre entra con 63% de popularidad y ahorita anda en 23%, y con un movimiento social Complicado, ¿no? complicado, difícil de entender a ratos, como una mezcla de muchas cosas, pero digo, es un ejemplo de la corriente de rechazo que están enfrentando los partidos tradicionales y también los emergentes, ¿no? Sí, pero la ley es la que, de algún modo, es la que la única manera que te permite de manera eficaz Participar intervenir en en la elección. vida pública de México. Entonces, en ese sentido, hasta donde están nuestros instrumentos, pues podemos actuar. Y es interesante lo que pasa en Francia y en el mundo, sí.
Pero yo creo que no hay que irnos con la finta de que no se necesitan instituciones, sino al contrario, se necesitan que éstas sean fuertes y cosas no ayudan. La enorme cantidad de dinero que se les da. Ahorita, no sé, Morena está recibiendo más de 1,000 millones en este año y los otros 300 y demás. Y eso no ayuda, porque lo que genera son maquinarias electorales que sirven a unos clientes y nada más, o que amenazan, etcétera. Y que prometieron bajar el 50%. Y todavía yo hasta me echaron un reto y yo tuiteo y felicito a Morena porque iban a bajar el 50% del financiamiento público y no lo bajan. Y era una gran oportunidad, porque Morena no había tocado tanto dinero público. Pero pues ya creo que sí les gustó. Entonces, lo digo también por otros partidos. Entonces, sí hay cosas que tenemos que cambiar. Mientras no estén cambiando, yo sí quiero decirles, este proceso para buscar un nuevo partido no tiene un centavo público, solo a través de los ciudadanos. Yo les pido también ahí generosidad de que la construcción de la historia de nuestra patria sí merece pues invertirle tantito dinero, ahora, tiempo y alma. Quiero preguntarte en qué se va a distinguir, hablando de principios, de ideología, de plataforma del Partido Acción Nacional, donde militaste muchos años. ¿Cuáles serán los principios de este partido? ¿Cuáles son sus plazos, sus objetivos? Si me permites, regresamos de un corte y seguimos conversando. Gracias, es Margarita Zavala, aquí en la mesa de la primera emisión de Imagen Informativa. Ya volvemos. La formación de su Asociación México Libre, que pretende convertirse en partido político. ¿En qué se distinguiría México Libre del Partido Acción Nacional? Pues además de los otros, para empezar, pues es un partido que partiría pues de un nuevo momento del país, en donde requiere que sea pues moderno, quizá menos complicado en términos estatutarios. O sea, moderno quiere decir no un partido que aspira a ser de masas, no, ¿qué sería moderno? No, en realidad un partido político que sea, por ejemplo, fluya y sea fácil de entrar y que esté respondiendo constantemente y que esté menos burocratizado. La verdad es que nuestra impresión, no solo por la falta de recursos económicos, sino por la idea misma de que que tenga los menos activos posibles y el uso mayor de la tecnología. Pero cosas muy importantes. Sí hay el asunto, claro, de libertades políticas, libertades económicas, cierre de brechas, un cambio democrático de estructuras que no fue autoritario ni selectivo, pero también desarrollo humano sustentable, es decir, el medio ambiente como un tema fundamental del cuidado del medio ambiente, e insistir en los temas de Estado de Derecho. Y una cosa que a mí sí me parece muy importante es la perspectiva ética en términos de propuestas. Cuando tú metes una perspectiva ética en términos de propuestas, mete la racionalidad en la propuesta. O sea, ¿eso significa propuestas que se puedan cumplir? Una, que se puedan cumplir, y otra es que se hable con la verdad, porque es mucho más fácil pues decir cosas que no se van a cumplir y que sabes que tienen consecuencias que no las debieras permitir incluso como Estado. Ahora, el problema ahí es que te castiga el votante, ¿no? Porque al votante, por desgracia, a muchos votantes, no a todos, a muchos votantes les gusta escuchar cosas que suenen bien, aunque no sean realizables, y votan por ellas. Sí, y bueno, y ahorita muchos se han de estar enfrentando con algunos desaguisados. Pero la otra es una perspectiva ética en los candidatos. Yo creo que un partido político sí tiene la obligación de revisar a qué candidatos tiene, a qué candidatos o candidata está proponiendo. No es no es ministerio público, pero sí tiene que quedar claro que es modo honesto de vivir, más o menos, una congruencia elemental y una propuesta ética, una perspectiva ética en términos de cómo haces las cosas. Y yo creo que para ello es muy importante estatutariamente cómo nos estaríamos organizando y en términos de principios fundamentales, pues sí son libertades, ¿no? A mí sí me preocupa algunas medidas como los precios de garantía sin mirar más allá de las consecuencias. Me preocupa el retroceso en términos de libertades a veces en medios. Bueno, tú has dado una enorme batalla en términos de tu libertad y creo que afortunadamente mucho en los medios, pero de pronto la autocensura empieza a hacer algo, de pronto se adelantan a lo que
piensa el gobernante. A mí sí me preocupa realmente retrocesos democráticos. Híjole, pues en términos también que habrá que revisarlos en términos de educación, de libros de texto, de libros, que yo creo que es importante que estemos señalándolas. ¿Pretenden ser exactamente lo opuesto de Morena? No, es importante que un partido político trascienda a determinadas coyunturas. Entonces, por supuesto que hay una oposición, desde luego, por lo que se piensa y por las mismas propuestas, hasta de entrada por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Por empezar, o una democracia participativa que sea realmente participativa y que no se pierda en lo que está pasando y en el cambio de reglas de juegos. Pero desde luego hay muchas cosas que nos van a distanciar. ¿Cómo lo presentas? Pues también con base más en propuestas que solo en reclamarlo. Y la otra, pues sin duda alguna, pues un partido no es contra, ni gira alrededor de una u otra persona, ni es contra una persona, sino realmente en términos del país que queremos construir. Entre otras, pues yo creo que también es importante un partido político, una organización o México Libre, que sí se empeñe en rescatar la transición democrática, porque desde ese espacio que logró la transición democrática, unos ganaron las elecciones y otros estamos pidiendo la formación de una organización política. Es decir, no es un partido que se proponga ser la contra de Andrés Manuel López Obrador. No, bueno, porque en realidad requiere de una mayor permanencia, sino también una generación de propuestas. Ahora, yo sí les digo, sí es un momento por lo que estamos viviendo, porque sí corre en riesgo las libertades y la democracia, sí, sin duda, y sí es un momento de que los ciudadanos y ciudadanas se involucren mucho más de lo que antes se podrían haber involucrado en la vida pública. El uso de la geometría política en México está muy sesgado. Creo que es más fácil que alguien se diga de izquierda que de derecha. No, y además es súper, no sé, como que a la gente le gusta decirse que es de izquierda. No, de centro hacia la derecha. Ajá. Pero yo te lo pregunté. Ahora, no me gusta. Yo te lo pregunté en campaña y tú me dijiste, sí, pues yo soy de derecha. De derecha. No tengo problema en decirlo, me lo dijiste. Ningún problema. Yo creo que parte de la verdad en la vida política, lo que se necesita también es verdad en la vida política. Y a mí me parece que defender libertades en la economía, hablar de economía libre de mercado, hablar de la importancia de que, por ejemplo, de que al foro de Davos vaya alguien, pero en lugar de eso se fueron a comprar pipas a Estados Unidos. Pues yo creo que era importante ir a Davos cuando hay un Bolsonaro ahí. Son detalles de que sí le damos importancia, sí le doy importancia a la inversión, sí le doy importancia al empleo, sí le doy importancia a la empresa del pequeño restaurante que me está viendo ahorita, como al de la gran cadena de hoteles. Por supuesto que tenemos que hablar de eso, claro que sí, y el país va a crecer con mucho más, va a depender más del propio ciudadano y el crecimiento de los ciudadanos que del gobierno que administre la pobreza, como creo que puede suceder. ¿Qué te ha parecido el manejo del tema de los combustibles, lo que ha sucedido con el desabasto, la estrategia del gobierno en contra del huachicoleo? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Bueno, primero, yo sí algo externado en mi vida pública y sobre todo en la reciente es el compromiso absoluto de enfrentar al crimen organizado. Compromiso absoluto de enfrentar al crimen organizado es lo que debe hacer un Estado. Y en ese sentido, pues claro que es un interés superior y la gente, la sociedad está dispuesta a cooperar para eso. Lo sé, me consta, no es la primera vez que sucede. El asunto es cómo se maneja y cuáles son las consecuencias que creo que no se midieron. No se midieron consecuencias económicas, no se midieron también pues el abuso de contar con la propia sociedad, ¿no? Es decir, cuidado con meter un desgaste a la sociedad cuando no haya buenos resultados. Y luego que la comunicación ha sido tan mala que ya nos confunde mucho. Yo creo que también había una parte importante que no previeron, el pico de desabasto estacional. Y que eso se revolvió mucho con qué ductos cerraban y por qué no cerraban el de Puebla y por qué no cerraban el de Veracruz. ¿Y por qué el que representaba el 7% del huachicoleo, que era Guanajuato, ese sí lo cerraron, pero no el que representaba mucho más, que era Veracruz y Puebla? Ese tipo de comunicación ha sido, pues, imposible en términos de derecho a saber la verdad. Claro,
hay cosas que un Estado puede decir, esto no lo digo porque entonces me quita, pues, si voy contra el crimen organizado no le voy a avisar. Pero ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Y empieza a aparecer otras cosas que nadie da claridad. Resulta que siempre no hubo importaciones, resulta que no estaba preparado para el desabasto, resulta que pasaron horas, todo esto que también ha pasado pues con estos municipios de Hidalgo, en Tlahuelilpan, por supuesto, es un drama, Ajá. una serie de consecuencias que no se había visto. No hace mucho, no hace unos días antes, habían pasado en Acambay, cómo la gente iba Sí, por una gasolina es. que todos iba a desperdiciar. Es que yo no soy de las que creo que la gente estaba haciendo mal en ese sentido. Está haciendo mal porque el riesgo que corría, porque nunca se le ocurrió a Protección Civil, a la Secretaría de Gobernación y Seguridad O sea, Pública, a ver, advertir. ¿tú no crees que sea robo eso? Vaya, si hay eso, no es mi preocupación sería el crimen organizado, pero la gente, a mí, lo que más me importó ahí, Ajá. pues fue la pérdida de vidas humanas, son 91 por No, lo pero menos. estabas hablando de Acambay, ¿no? Pero, por ejemplo, Sí, pero ya en Acambay, sí, ya te dabas cuenta del riesgo en que estaban corriendo. por supuesto. Pues la gente está con los pies Perdón. en la laguna de combustible, ¿no? Sí, y se estaba ya viendo, y pasa por televisión, lo primero que tiene que hacer Ujú, Protección Civil, que hay todo un sistema nacional de protección civil, hay leyes para eso, ujú. es sentarse y decir de cómo respondemos a esto. Y por supuesto, y no soy de las que me gusta, al contrario, y menos en eso echar la culpa, porque nadie quiere que eso pase. No, pero finalmente cuando mueren 94 personas algo salió mal. Y la pregunta, creo que la pregunta razonable es, ¿pudieron haberse evitado esas 94 muertes o al menos parte de ellas? Sí, y por favor, sí se deslinda responsabilidades. Ujú, No es para echarle a fuerza la culpa a alguien que si vaya a la cárcel o no. Es por lo menos para una información de Estado para poder actuar en lo que sigue. Es elemental. ujú. ¿Por qué no hubo frente a todo esto, si ya lo estábamos viendo en la tele en otros municipios, por qué no hubo, a lo mejor sí lo hubo y no sabemos, una reunión de protección civil, Pemex, Seguridad Pública, Ejército, Gobernación? Claro que el Estado, el municipio. Ayer hubo una fuga cerca de donde ocurrió la de Tlahuelilpan y ahí pues llegó todo el mundo y se controló y no llegó nadie. No, porque ya la gente sabe lo que pasa, pero vaya, Sí. fue una elección terrible, no habría que ponerla ni siquiera en términos de elección, por Sí. supuesto que lo menos que puede pasar es que esto no vuelva a pasar nunca, Ujú. pero sí hay una responsabilidad política, sí, sin duda, y eso hay que aceptarla, no hay que ver a quién más se le echa la culpa, y si había 180 tomas y ahora hay 2000 y tantos, bueno, pues sí, pero eso también Ujú. se revisa en una estrategia así. ¿Por qué los soldados no lo hicieron? Yo creo que si 4 días antes habían secuestrado a un soldado, Ujú. habían linchado a un Sí, policía, pues es una, Ahuehuepan. Ujú. pues en realidad se quedan sin autoridad para ello, Pues sí. y habría que darle otra. Y ese deterioro, lo platicábamos más temprano en el programa, ese deterioro de la autoridad, que a lo mejor es no, a lo mejor yo creo que es el extremo de la represión, también es preocupante, ¿no? O sea, el que nadie Sí. tenga la capacidad de imponer autoridad en este país, en una circunstancia así, debiera ser algo muy preocupante. Sí, ya es difícil cuando antes hizo un discurso de odio contra el ejército y la marina. Y también hay que revisar, a lo mejor con esto la Guardia Nacional los estamos exponiendo demasiado. Pues Margarita, vamos a estar pendientes de este proceso. ¿Cuáles son los plazos de formación Mire, del partido? yo de entrada le pido a la gente que, bueno, únase a mexicolibre.org.mx porque Ajá. ahí hay que generar auxiliares que consigan 240,000 firmas Ajá. durante todo el año, pero lo más importante, porque pues finalmente es una ley que hicieron los partidos políticos tradicionales, entonces están puestas las circunstancias muy difíciles, 200 asambleas distritales de más de 300 personas, Sí. o estatales, yo prefiero irme por distrital porque creo que podrá ayudar más a los lazos. Sí, hay las dos fórmulas, ¿no? Sí, Estatales o y a distritales. que Sí. nos demos cuenta un poquito más de quiénes somos, dónde estamos. ¿Cuándo empiezan las asambleas? A partir del 1 de febrero empezamos a hacer los registros y depende mucho de lo que vayamos logrando y cómo empecemos pues a distribuir los distritales. Una persona puede decir, yo me encargo de mi distrito y voy a poner por lo menos 100 en mi distrito y ya nada más cosa de avisar cuándo es la asamblea y vamos.
Bueno, ¿y cuánto tiempo tienen para hacer estas asambleas? Eso es básicamente un año, solo que hay unas reglas complicadas ahí, calendarios que hay que avisar, etcétera. No es fácil, por eso le pido a quienes quieren este canal de participación. Estoy convencida que muchos tenemos que trabajar para que otros encuentren este camino. Yo así lo estoy viendo, para que otros puedan participar en la vida pública del país, y que eso significará, pues sí hay que invertirle el dinero, tiempo, porque pues, se va a asambleas, se discuten, y por supuesto, pues el alma. Ahí el corazón puesto. Nuevamente, ¿cuál es la dirección donde pueden encontrar? Mexicolibre.org.mx. Bueno, Margarita Zavala, muchas gracias. Gracias por venir.